de nuestro Dios. Él es el que nos va a ayudar a alcanzar las metas. Él es el que nos va a ayudar a sostenernos en medio de las metas. Dice Santiago capítulo 1, versículo 17, toda buena dádiva. Repito, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Todo lo bueno viene de nuestro Dios. Por eso a mí hasta que me para el pelo cuando yo escucho gente que hay un corito por ahí que dice que fui a la casa del diablo y le quité lo que me robó. Yo no necesito nada del diablo. Toda buena dádiva, todo un perfecto desciende de mi Padre. Y Él es el que me bendice y Él es el que me da. Pero entonces, mis hermanos, para alcanzarlo solo hay una guía infalible, y esta guía infalible es la palabra de Dios. Por esto es tan importante que nosotros nos convirtamos en reales estudiantes de la palabra de nuestro Dios. Hoy vamos a ver tres subtemas que son: la suficiencia de la palabra de Dios basta, la transformación de la palabra de Dios se nota, y la seguridad que tenemos en la palabra de Dios. Y quiero que vayamos a Primera de Timoteo. Sé que es Segunda de Timoteo, perdón, es un pasaje bastante conocido. Segunda de Timoteo capítulo 3 versículos 16, perdón, creo que estoy mal, es Primera de Timoteo. Déjeme ver, no, estoy bien. Estaba entre Tesalonicenses y Timoteo. Capítulo 3, versículo 16 y 17. Y yo sé que lo conocemos todos, pero dice la palabra del Señor: toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Dice toda la Escritura. Mis hermanos, en este nuevo año, en este comienzo de año, nosotros tenemos que entender que tenemos una excelente base para poder tener una excelente relación con Dios. Va a depender de cada uno de nosotros si queremos cultivar nuestra relación con Dios. Ya pasaron los tamales, ya pasaron los toros, ya pasaron los quequitos navideños, ya pasaron las tardes de café en familia, ya pasaron los tiempos de vacaciones, y ahora necesitamos centrarnos, sentar cabeza y pensar: ¿realmente yo quiero este año tener una excelente relación con Dios? ¿Realmente yo quiero cultivar mi relación con Dios? ¿Realmente quiero, cuando termine este 2026, si es la voluntad del Señor, que lleguemos al 31 de diciembre del 2026, poder sentirme complacido con mi relación con Dios? Pues ya quemamos 11 días. Ya se fueron 11 días. Y necesitamos pensar en esto. Llegando a este paso de realidad, los hijos de Dios necesitamos recordar que la Biblia es nuestro libro de fe y práctica. Que este libro que tenemos, hermanos, nosotros necesitamos realmente estudiarlo, conocerlo. Porque dice la palabra del Señor, dice: toda la escritura es inspirada por Dios. Por supuesto que cuando Pablo escribe en esto se está refiriendo al Antiguo Testamento, pero no tenemos ninguna duda que también el Nuevo Testamento es inspirado por Dios. No tenemos la más mínima duda en cuanto a esto. Esto es lo que nosotros necesitamos creer, que toda su palabra es inspirada por Dios. Porque andan muchos diciendo allí, por allá afuera, diciendo, por ejemplo, que la palabra de Dios
la Biblia contiene la palabra de Dios. Y eso es una trampa. Porque si yo digo que contiene la palabra de Dios, es porque algunas sí y otras no. Yo tengo que entender que este libro fue inspirado por Dios. Y que tenemos estos 66 libros para estudiarlos, para conocerlos, para que nosotros podamos tener una buena relación con nuestro Dios. Necesitamos conocer a nuestro Dios. Y para conocer a nuestro Dios necesitamos conocer su palabra. Como yo les he dicho, mis hermanos, en algunos estudios anteriores, Dios mismo reveló su palabra. No hay en la palabra de Dios ningún caso de un hombre que le haya dicho: Señor, ¿qué es lo que tú quieres para mí? Mándame un manual, dime qué es lo que tú quieres. No, sino que Él reveló su palabra. Él quiso dejarnos su palabra para que nosotros la entendamos, para que nosotros la estudiemos, para que nosotros nos preparamos por ella. Dice la palabra que dice toda la escritura completa, ella, los 66 libros, dice que son inspirados. La palabra en griego teuneustos, que es exhalado o soplado por Dios mismo. Ahora, Pablo está diciendo esto porque en el versículo 15 dice algo sumamente importante. En 2 de Timoteo 3:15 dice: y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, por las cuales te pueden hacer sabio. ¿Para qué? ¿Sabio para qué? Para la salvación. Es que, mis hermanos, esto es lo importante de la palabra del Señor. Es a través de ella que podemos alcanzar la salvación. Y Pablo aquí, antes de decir que toda la escritura es inspirada por Dios, él le dice a Timoteo: pues tú has estado metido en la palabra de Dios. Tú desde la niñez has sabido las escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús, por ese sacrificio que Cristo Jesús hizo en la cruz del Calvario. Por eso es que, hermanos, no puede haber una real relación con Dios sin una real relación con su palabra. No podemos pensar que si cantamos, aunque cantemos muy lindo y cantemos 40 horas, mis hermanos, lo que importa es qué conozco yo de la palabra del Señor. Y si es muy bonito los cantos, si es muy bonito el conversar de las cosas que el Señor hace, pero ¿cuánto estoy tomando tiempo para conocer a mi Dios? A través de su palabra. Porque ella es el pensamiento comunicado de Dios para nosotros. Y si nos vamos a 2 de Pedro capítulo 1, versículo 21. Segunda de Pedro 1:21 dice: porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo nuevamente ¿qué? Inspirados por el Espíritu Santo. Aquí no hay revelaciones de hombres. Aquí no hay pensamientos de hombres, aquí no hay posiciones de hombres. Aquí lo que hay es la palabra de Dios, que Dios inspiró a estos escritores para dar el mensaje que usted y yo necesitamos conocer. Pablo no solamente escribió las famosas cartas paulinas, él escribió muchas otras cosas. Pero estas fueron inspiradas por Dios para que usted y yo conozcamos lo que Él quiere decir. La vitalidad de la Escritura se debe a la vida que Dios ha incorporado en ella. No es un libro cualquiera, no es un libro de cuentos, no es un libro de historias. Es un libro que tiene y que refleja lo que Dios quiere que yo haga en esta tierra. Es un libro que lo que quiere decir es lo que Dios desea que yo haga en esta tierra.
Algunos quieren bajar el piso al texto bíblico indicando que estos libros fueron recopilados por hombres. E incluso alguna denominación ha dicho que fueron ellos los que recopilaron, los que nos dieron estos libros. ¿Qué cuidado hay que tener? Y les voy a decir por qué esto no es así. Y cuando alguien le diga a usted, es que usted tiene la Biblia que tal grupo hizo y que tal grupo dio, no. Y les voy a explicar el porqué. La primera razón, la inspiración no depende del proceso de unir los libros, sino del autor. Repito, la inspiración no la dio cuando alguien dijo 100 años después, 90 años después, este libro es de Dios y por lo tanto lo vamos a tomar en cuenta como palabra de Dios. Y ahí llegó la inspiración. No. Ya ese libro era inspirado por Dios. Ya ese libro había sido escrito para que usted y yo lo pudiéramos tener. Entonces el proceso histórico, las copias, las traducciones, las recopilaciones, la preservación, eso sí es un trabajo de hombres. Pero el hecho de que un grupo de hombres hayan determinado los 27 libros del Nuevo Testamento y los 39 del Antiguo Testamento, no fue en ese momento que esos libros fueron inspirados. No, más bien están siendo reconocidos como escritura inspirada por Dios. La inspiración es un acto de Dios sobre los autores o sobre los escritores, no sobre el proceso de la recopilación. Por supuesto que han habido procesos para recopilar los libros. Por supuesto que sí. Si yo les dijera a ustedes que un señor de apellido Itachi tenía una bodega con un montón de cosas y hubo una gran explosión y explotó el granero donde tenía el montón de cosas, y entonces después de esa explosión, cuando salió todo el humo, cuando quitó todo el humo, ya había un televisor Hitachi allí. ¿Quién me puede creer esto? Por supuesto que hay un proceso humano. Por supuesto que sí. Pero Dios inspiró a cada uno de los escritores a poner allí lo que Él quería que fuera permitido allí. Por eso dice, toda la escritura es inspirada. Pero no por cualquier persona o por cualquier deidad. Dios mismo inspiró su palabra. Dios mismo. Los santos hombres de Dios, dijimos 2 de Pedro 1:21, hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Mis hermanos, la Biblia nos enseña que Dios inspiró el contenido y no necesariamente la metodología posterior para la colocación y la transmisión de estos libros. Por supuesto que hay trabajo humano para recopilarlos. Dios inspiró el libro. Dios inspiró a Pedro, Dios inspiró a Elías, Dios inspiró a David, Dios inspiró a Salomón, Dios inspiró a Isaías, Dios inspiró a Ezequiel, Dios inspiró a cada uno de estos hombres. Pero la recopilación, por supuesto que es humana. Por supuesto que hombres la recopilaron. Dios usó medios humanos sin quitar su soberanía. Mis hermanos, así como Dios usó personas imperfectas para comunicar su mensaje, también usó procesos humanos para preservarlo. Yo no tengo la más mínima duda que Dios ha tenido el cuidado para que nos llegue a nosotros esa palabra inspirada por Dios. Ejemplos bíblicos donde Dios usa procesos humanos sin invalidar lo divino. Los evangelios se escribieron en diferentes momentos y con diferentes enfoques, pero todos fueron inspirados.
Por eso es tan rico cuando usted va a leer alguna historia de la Biblia y lo pueda leer, si está en los evangelios, lo pueda leer en los 3 evangelios sinópticos o los 3 evangelios comparativos, que son Mateo, Marcos y Lucas. Entonces usted se le amplía completamente toda la historia. Usted entiende algunos aspectos que tal vez Lucas no los determina, pero Mateo sí. Y que tal vez Marcos no los toma en cuenta, pero Lucas sí. Y entonces tenemos un panorama más amplio. Pero fueron hombres quienes escribieron, inspirados por Dios. Por ejemplo, las cartas de Pablo se enviaron a iglesias específicas, pero la iglesia primitiva, los primeros cristianos, la reconoció como palabra de Dios, aunque era quizás cartas a Éfeso, o eran cartas a la iglesia en Corinto, o eran cartas a la iglesia de Éfeso, de Corinto, de Roma. Vea lo que dice 2 de Pedro 3, versículos 15 y 16. Y si alguno quiere participar con la lectura, 2 de Pedro 3, versículos 15 al 16. Hermana Sofía. Buenas. Buenas. 2 de Pedro 3, 15 y 16. Así dice: y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha sido escrito. Casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, los cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Y vean qué interesante, porque aquí Pedro está escribiendo y está reconociendo que los escritos de Pablo son inspirados por Dios. Ahora, ¿quién fue el que le reclamó a Pedro? Porque cuando habían judíos se portaba como judío y cuando habían griegos se portaba como griegos. ¿Quién le reclamó a Pedro? Pablo. Sin embargo, Pedro reconoce la autoridad. Ahora, yo quiero que entendamos este versículo y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito. Los escritos paulinos, ¿ok? Casi en todas sus epístolas o cartas, hablando en ellas de estas cosas. ¿Cuáles cosas? Las de la salvación, entre las cuales algunas difíciles de entender. Es que la palabra de Dios también a veces hay que saber entender la palabra del Señor. Alguien puede decir, y quizás lo hayan dicho, no sé, no los he escuchado, pero puede ser que alguien le dijo a alguien en este inicio de año: todo lo que toque la planta de tus pies, Dios te lo va a dar porque Él lo prometió. Suárez López, ¿a quién se lo prometió? ¿A quién se lo prometió? A Josué. Y si era todo lo que a Josué le hubiera gustado pisar la planta de sus pies, no le hubiera puesto los límites. Desde el Éufrates, de aquí a aquí, de aquí a allá, eso es lo que usted pise, la planta de su pie va a ser suyo, porque yo se lo estoy dando a usted, Josué, y a mi pueblo Israel. Pero la palabra de Dios hay que entenderla. Amén. Entonces dice que hay algunas cosas difíciles de entender, refiriéndose a la palabra de Dios, pero ojo con esto, las cuales los indoctos, esta palabra es la palabra amatzes, que quiere decir ignorante o no instruido, a las cuales, la palabra de Dios, las cuales algunos no instruidos o algunos ignorantes e inconstantes tuercen. ¿Qué es lo que tuercen? La palabra de Dios, porque no han sido instruidos, porque son ignorantes, pero también dice porque son inconstantes.
Es que, hermano, leyendo un versiculito cada 3 semanas, su alimento espiritual no va a estar completo. Usted está siendo inconstante. Y entonces viene alguien y me dice a mí, eso, todo lo que dice la planta, ay, gloria a Dios, voy a bajar un BMW para... Inconstantes, indoctos, tuercen la palabra de Dios, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Por esto es importante estudiar la palabra de Dios, instruirnos en la palabra de Dios. Dios dirige la historia sin anular lo humano. La recopilación o el canon fue un reconocimiento y no una validación en sí de los libros. No, cuando se recopiló el canon, que yo he hablado de esto en varias ocasiones, cómo se hizo, cuándo se hizo, cuáles fueron las características, cuando se recopiló este canon, lo que hizo fue darle a este canon y decir y validar, esto es palabra de Dios. No le estaban dando la inspiración, ya eran inspirados. Y más bien llegaron a este canon a partir de una serie de filtros para poder decir, esto también es palabra de Dios. Ejemplos bíblicos, como les decía, sobre esto. Veamos algunos criterios que dieron pie a esta recopilación, solamente algunos criterios. La autoridad apostólica o profética, en otras palabras, ya le doy la palabra, la autoridad de quien escribió. Y aquí fue donde muchos salieron, algunos también salieron con los textos pseudoepigráficos, ¿verdad? Y entonces, como yo les he dicho, por ejemplo, mi hermano Miguel es una eminencia en todo lo que tiene que ver esto de cosas naturales, ¿verdad? Entonces, como yo sé que el hermano Miguel es una eminencia de esto, entonces yo vengo y me hago 25 recetas para el dolor de estómago. Y pues yo no pongo mi nombre, porque yo no sé nada de eso, y pongo Miguel Morales. Eso es pseudoepigráfico. La carta de Judas, la carta del otro, la carta de aquí, la carta de allá, no eran cartas, ni eran inspirados, ni nada, absolutamente nada, ni siquiera se les llegó a reconocer como libros apócrifos, ni siquiera eso, como libros falsos. Entonces, ahí hay que tener cuidado, pero ellos tuvieron el cuidado de que fueran autoridad apostólica los escritos. Ahora sí, perdón, mi hermanita, le escucho, hermana Sofía. Una duda que yo tengo es sobre el libro de Esther, que yo creo que Esther es el único libro que no menciona a Dios por ningún lado, creo. Entonces, ¿cómo es que llega a ser dentro del canon o inspirado por Dios y no dice Dios en ninguna parte? Una cosa es que no lo mencione como nombre, ¿verdad?, escrito, y otra cosa es que no hable del Dios, que son dos cosas muy diferentes. Ese fue uno, ya le doy la palabra a mi hermano Eric, ese fue uno entre varios que estuvieron siempre en ese estira y encoge, ¿verdad?, para ser o no reconocidos como inspirados por Dios. Hermanito Eric. Si recuerdo bien, el libro de Esther está escrito en lo que nosotros llamamos, ¿cómo se llama? Cuando ponemos unas letras y a la parte de cada letra escribimos... Apócrifos. Acróstico. En acróstico. Y en el acróstico está el nombre de Dios. Okay. Lo otro es que en ese libro se ve el cuidado de Dios por su pueblo y la forma en que Dios actúa a favor de su pueblo, que es Israel. Y creo que estas cosas validan que el libro haya sido considerado como inspirado. Amén, amén. También la coherencia doctrinal, no pueden contradecirse.
Si cuando al Señor Jesucristo le preguntaron, ¿y cuándo van a ser estos días? Y el Señor dice, bueno, eso no está en mí saber cuándo son estos días, eso es de mi Padre. Y entonces Pedro escribiendo y pone, por ejemplo, y el Señor Jesucristo va a venir el 3 de marzo del 2026. No puede ser, no hay coherencia. Porque el Señor dijo, solo mi Padre que está en el cielo lo sabe. No hay coherencia doctrinal. Entonces tenía que haber coherencia doctrinal. Recuerdan el año pasado, creo que fue el año pasado, cuando di un poquito sobre los libros, precisamente los libros apócrifos, y estuvimos viendo la comparación, ¿verdad? Donde creo que es Judith, y perdón, pero yo esos libros no los estudio, pero creo que fue en Judith donde dice que el rey Nabucodonosor era rey de Asiria. Y luego más adelante viene y dice que no, que es rey Nabucodonosor, rey de Babilonia. O sea, ese tipo de errores no pueden estar en la palabra del Señor. Entonces hubo una coherencia doctrinal. Estos son estudios, pero también el uso continuo que ya se estaba dando de estas cartas, de estos libros dentro de las iglesias. Esto también favoreció esto. Y por supuesto que el testimonio del Espíritu Santo ante el pueblo de Dios, cuando leían palabra de Dios y Dios actuaba a través de su palabra. Jesús mismo reconoció un canon ya existente en su tiempo, allá en Lucas capítulo 24, versículo 44. Lucas 24, 44, cuando él está camino a Emaús con aquellos discípulos y les dice la palabra del Señor, y les dijo, estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Ahí está reconociendo él el canon del Antiguo Testamento. Dios mismo es el que se encarga de preservar su palabra y no podemos perder de vista esto. Es Dios mismo el que se encarga de esto. Isaías capítulo 40, versículo 8. Dice la palabra del Señor, Isaías 48, sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra de Dios nuestro permanece para siempre. Para siempre. Salmo 119, 89. Para siempre, oh Jehová, permanece tu palabra en los cielos. Mateo 24, 35. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. La confiabilidad de la Biblia no depende del método, sino del Dios que sostiene esta palabra. Es palabra de Dios, es palabra inspirada y es Dios quien le da este poder. La evidencia histórica respalda también que la recopilación fue fiel, como que, por ejemplo, la gran cantidad de manuscritos. Ahora, la Biblia no es el único libro antiguo, no, hay muchos libros antiguos. Sin embargo, ninguna tiene los documentos históricos tan repetitivos como lo tiene la palabra de Dios, en diferentes momentos. También la concordancia sorprendente entre los manuscritos fechados con 200 o 300 años uno del otro, y contiene la palabra de Dios tal y como la conocemos. También testimonios tempranos de los padres de la iglesia, citando casi todo el Nuevo Testamento antes de que existiera un concilio para recopilarlo. Ya los padres de la iglesia citaban las cartas de Pablo, ya los padres de la iglesia citaban lo que conocemos como las cartas generales, ya citaban los evangelios. ¿Me doy a entender, hermanos? Y todo esto fue parte de lo que ayudó precisamente para formar este canon. Todo esto y mucho más muestra que no fue un proceso caprichoso ni manipulado.
Por eso es que Pedro lo dice, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la palabra, de la escritura, es de interpretación privada, porque es la palabra de Dios y necesitamos acomodarla en el contexto de Dios, en la palabra de Dios. Por eso alguien decía, como una regla exegética, que un versículo fuera de contexto se convierte en un gran pretexto, porque se sale de lo que Dios quiere decir en un versículo específico. Sí, mi hermanita. Lo que no le entendí fue los padres de la palabra o los padres de la iglesia, me estoy refiriendo a los primeros pastores, los primeros maestros, las primeras iglesias que estuvieron. Pero no es Abraham ni Jacob ni... No, me estoy refiriendo a la iglesia del Señor, después del Nuevo Testamento. Muchas gracias. Con todo gusto, con todo gusto. Ahora, mis hermanos, la transformación de la palabra de Dios, ahora sí, esto es palabra de Dios, esto hay que estudiarlo, esto hay que conocerlo, y entonces va a transformar mi vida. Amén. Esta palabra de Dios, después de que la estudiamos, después de que la revisamos, después de que la creemos y la apliquemos, va a transformar mi vida. Amén. Amén. Ese es el propósito. Que transforme nuestra vida. Hebreos capítulo 4 versículo 12 dice la palabra del Señor. Hebreos 4, 12. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Qué versículo más increíble. Pero si usted quiere saber qué significa cada una de esas palabras, no va a ser hoy. Yo me voy a dedicar a otro par de cositas aquí solamente. La palabra de Dios. ¿Cuál es la palabra de Dios? Esta es la palabra de Dios. Por eso nosotros en nuestros estatutos, nosotros decimos, porque nuestro único libro de fe y práctica es la palabra de Dios. Aquí no venimos a escuchar qué quiere el pastor que va a pasar en el 2026 y cuáles van a ser las palabras positivas del 2026 y cuál va a ser la visión en el 2026 y cuál va a ser los caminos del 2026. Todo está aquí. Amén. ¿Y saben qué es lo interesante? Acabamos de cumplir 64 años esta iglesia. Y desde el primer año de vida de la PIBC hasta el 64 aniversario de la PIBC, su plan, su misión y su propósito no ha cambiado. Es exactamente el mismo. Conocer la palabra de Dios. Y mis hermanos, ahora quiero ir un momentito aquí. Dice que la palabra de Dios, este es el tema del que estamos analizando. Dice este versículo, la palabra de Dios es viva. ¿Es qué? Viva. Ahora quiero que entendamos esto. Este término quiere decir que es viva, ahora mismo lo es. Esto es lo que se llama en griego un presente continuo. Sigue siendo viva. Cada vez que usted la lee es palabra viva. Cada vez que usted se mete un versículo en su vida, es un versículo con vida. Que yo necesito reaccionar. Eso es como los que les gusta el fútbol. A mí nunca me gustó el fútbol, nunca. Porque para mí era como muy grosero el fútbol, ¿verdad? Ay, no empieza el timbre. Entonces, resulta que cuando alguien va a entrar como un defensa, tiene que entrar con toda la fuerza, no puede entrar con miedo. Tiene que entrar con toda la fuerza, tiene que saber que esa jugada, él tiene que ganar esa jugada. Mis hermanos, la palabra de Dios es viva y a veces me golpea.
La palabra de Dios es viva y a veces me pone contra mi realidad. Y la palabra de Dios es viva y a veces me bota mi orgullo. La palabra de Dios es viva y a veces me bota mis buenas intenciones. La palabra de Dios es viva y a veces me bota mi deseo de estar bien con alguien más. Porque es viva. Mis hermanos, si yo no creo que la palabra de Dios es vida para mí, estoy perdiendo mi tiempo. Cada vez que yo leo su palabra es viva, es viviente. Hoy mismo sigue siendo viviente, no deja de ser viva. Pero no solamente esto, sino que dice que es eficaz. Y es el mismo término presente continuo. Trabaja en, labora en, constantemente. Gloria a Dios por esto. Porque la palabra de Dios, que es viva en mí, trabaja en mí. Y a veces me quita mis pensamientos que traigo del mundo para tomar los pensamientos de Dios, porque es eficaz, porque me hace pensar como Cristo, porque me hace vivir como Cristo, porque me hace tener una vida verdaderamente en Cristo Jesús. Ahora que estamos estudiando Primera de Juan los martes, que les invito a los que puedan venir los martes a las 6 de la tarde, estamos estudiando Primera de Juan y en uno de los estudios entendimos esto: Dios siempre está con nosotros, gloria a Dios por eso, pero no siempre yo estoy en Cristo, no siempre. Y la palabra de Dios es eficaz para que yo esté en Cristo, para que yo deje lo que tenga que dejar, para que Él esté en mí. Él está trabajando en mí, trabaja constantemente. Es una vida que me tiene que hacer realmente cambiar y verdaderamente es eficaz para cambiar mi vida. Mis hermanos, no puede ser que cada año yo siga luchando con los mismos pecados. No puede ser que cada año yo siga siendo inconstante. No puede ser que cada año yo tenga que estar: Señor, ayúdame en esto. Ay, Señor, ayúdame. Ay, Señor, otra vez me da enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre. ¿Dónde está la vida de la palabra de Dios? ¿Dónde está la eficacia de la palabra de Dios? Porque no es problema de la palabra de Dios. El problema es en el terreno que cae la palabra de Dios. ¿Recuerdan el sembrador? Nunca hubo problema con la semilla. En todos los casos dio un fruto. Sin embargo, el terreno, uno estaba lleno de piedras. Otro no le entraba por ningún lado. Entonces mi pregunta es para este año: Marvin Blanco, ¿qué tipo de terreno querés ser para la palabra de Dios? Ella es viva, ella es eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. La palabra de Dios es viva, es constante y ahora hace un diseño, nos forma, nos quita lo que tiene que quitarse, nos da la forma de Cristo en nosotros, porque es más cortante que toda espada de dos filos. No hay ninguna área de mi vida donde la palabra de Dios no pueda transformar. Amén. Repito, no hay ninguna área de mi vida donde la palabra de Dios no pueda transformar. Pero yo tengo que permitirle entrar a la palabra de Dios. Amén. Tengo que permitírselo. La palabra de Dios está diseñada para el cumplimiento de lo que Dios determinó en mi vida. Isaías 46:10 dice: que anuncio por lo por venir desde el principio y desde la antigüedad lo que aún no era hecho, que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que
quiero. ¿Qué es lo que Dios quiere hacer en tu vida este año? ¿Qué es lo que Dios quiere hacer en mi vida este año? La palabra de Dios es viva, es eficaz y es más cortante que toda espada de dos filos. Isaías 55, 10 y 11 dice: porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envié. Lo que pasa es que ahí no pone términos de tiempo. Algunos tal vez duran 3, 4, 5, 6, 7, 8 años y Dios trabajando en sus vidas. Pero de que lo va a hacer el Señor. A veces con dolor, a veces con frustraciones nuestras, pero Él va a hacer lo que Él quiere hacer. Jeremías 25, 29: no es mi palabra como fuego, dice Jehová, y como martillo que quebranta la piedra. ¿Será que somos cabeza de piedra, o corazón de piedra, o ojos de piedra? Y la palabra de Dios tiene que estar martillando y martillando y martillando y martillando. ¿Será que el 2026 va a ser el día que se quiebre, va a ser el año que se quiebre esa piedra? Amén, hermanos. La palabra de Dios penetra hasta lo más íntimo del ser humano. Y me encanta como lo dice el Salmo 139, versículo 23 y 24. Si alguno lo quiere leer, lo puede leer. Salmo 139, versículos 23 y 24. Amén, hermana Patricia. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, y pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mi camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. ¿Qué clase de versículo? ¿Qué clase? O sea, ¿cuántos nos atreveríamos cerrar nuestros ojos y decirle esto al Señor? Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, pruébame y conoce mis pensamientos. Y luego de que ha hecho todo esto, ve si hay en mi camino de perversidad y guíame en el camino eterno. Yo no sé usted, pero yo no me atrevo. Porque sin que Él me examine, ya yo sé que hay caminos de perversidad en mi vida. Y la idea no es saberlo, la idea es cambiarlo. Amén. Como la araña, ¿recuerdan la araña? ¿Recuerdan la araña de la señora? Ay, Señor, todos los domingos, Señor, quita las telas de araña de mi vida. Padre, quita las telas de araña. Todos los domingos pasaba, Y un día le dice el pastor: hermana, ¿puedo orar por ustedes? Claro, pastor. Ay, Señor, mira, mátale la araña ya de una vez. Para que deje de dejarle cada semana telitas de araña. ¿Cuáles arañas necesitamos matar nosotros en el 2026? Para no estar diciéndola a final de enero: ay, Señor, limpia mi corazón. Y en febrero: ay, Señor, perdóname. Y en mayo: ay, Señor, mira. ¿Me doy a entender, hermanos? Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame por el camino eterno. Romanos 12:2: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprendáis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. No os conforméis a este siglo.
Voy a tener que correr un poco. La palabra de Dios produce cambios reales. Cambios reales. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Juan 17:17. La oración sacerdotal. La oración que el Señor hace por cada uno de nosotros. Y nos dice: santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Primera de Pedro capítulo 2 versículos del 23 al 25. Siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre. ¿Para qué? ¿O por qué? Porque toda carne es hierba, y toda la gloria del hombre como la flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Termino con el último punto: la seguridad de la palabra de Dios, y fue el texto que leímos. Cualquiera pues que oye estas palabras y las hace, le compararé. Ahora, ¿quién es el que hace la comparación? No soy yo el que toca. Mira el hermanito, fundó su casa sobre la arena. ¿Cómo se ve? Que nadie lo tiene. Pues yo sabía, de veces se le veía. No, suave, López, es Dios. El que hace la comparación es Dios. Y es Jesús el que dice: cualquiera pues que oye estas palabras y las hace, le compararé al hombre prudente que edificó su casa sobre la arena. Descendió sobre la roca, gracias. Descendió lluvias y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó. ¿Por qué? Porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, vea que los dos la escucharon. Amén. Los dos la escucharon la palabra. Hubo quien actuó bien y hubo quien actuó mal. Y ya todos sabemos, dice el versículo 17: y descendió la lluvia y el viento río y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó, y fue grande su ruina. Para este nuevo año, solo escuchar la palabra de Dios nos hará para este nuevo año, solo escuchar la palabra de Dios no hará más que mínimos cambios en su vida. Si usted solo la escucha, y vino y escuchó, y qué bonito, mira qué vacilón, como se movió el pastor, vio qué rollo. ¿Ya? ¿Pasó? ¿Qué pasó? No pasó nada. Pero déjame decirle una cosa, dice la palabra del Señor, que grande va a ser tu ruina. Grande va a ser tu ruina. Juan 14:23 respondió Jesús y le dijo: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendré a él, y haremos morada en él. El que me ama, mi palabra guardará. Solo la palabra de Dios nos puede ofrecer estabilidad para este año. Y quiero terminar, pasado, presente y futuro, del Salmo 1, versículo del 1 al 3. Bienaventurado el varón que no anduvo, pasado, no anduvo en consejo de malos, ojo, o sea, no escuchó un consejo, ni estuvo, pasado, ahora ya no solo escuchar, sino que no estuvo en camino de pecadores, o sea, porque el pecado va de mal en peor. Versículo sigue: ni en silla de escarnecedores se ha sentado, pasado, sino que la ley de Jehová está presente. La ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Presente. Futuro: será como árbol plantado junto a corrientes de aguas. No funciona al revés. Yo no puedo pretender estar parado, estar como un árbol plantado junto a corrientes de agua que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae y todo lo que hace prosperará. No va a hacer eso si antes no he pasado con una obediencia
real a Cristo. Pasado, anduvo en camino de pecadores. Presente, en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Futuro, todo lo que hace prosperará. Mi pregunta es, ¿en dónde estoy hoy? ¿Pasado, presente o pretendiendo el futuro? Cada uno de nosotros tenemos que contestarnos, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Cristo, dijo Pablo en 1 Corintios 3:11. Y el Salmo 46, versículos 1 al 3, Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos, aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón de la mar, aunque bramen y se turben sus aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza. No importa, Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza. Y si nosotros nos fundamentamos en este 2026 en conocer realmente la palabra del Señor, entonces vamos a salir adelante. Si nuestra meta en el 2026 es seguir estudiando la palabra de Dios en la PIBC, estaremos bien. Pero si obedecemos sus mandamientos con un corazón humilde y dedicado, estaremos excelentemente bien. Pero no olvidemos que la PIBC somos cada uno de nosotros. Amén. Que el Señor les continúe bendiciendo. Perdón por los minutos que les agarré.